Hola queridos amigos, ¿cómo estáis? Siempre es una alegría estar aquí, con el Señor, contigo. Vamos a ponernos en su presencia, a invocar su Santo Espíritu, que venga sobre nosotros el Espíritu de bondad, de conocimiento, de amor profundo. El Espíritu de Jesús. En gran calma, sosiego, tranquilidad. Ven, Señor. Amén. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo son siempre un regalo, son alimento espiritual, son luz, son conocimiento profundo. Me voy a centrar especialmente en la segunda, también de la segunda carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 7, y que es una de las lecturas más clásicas, o mejor conocidas, o más citadas, cuando San Pablo habla del aguijón de la carne. También habla de que el Señor le llevó al paraíso, al tercer cielo, y que allí escuchó cosas maravillosas. El Señor le dice a Pablo: mi gracia te basta, porque mi fuerza se realiza en la debilidad. San Pablo dice también que me fue dado esta debilidad, que le fue dado esta debilidad, este aguijón, él así lo llama, el aguijón de la carne. Los exégetas han tratado de saber, de identificar qué puede ser esto, qué puede ser este aguijón. Se han dado muchas interpretaciones. Algunos dicen que se trata del hecho del rechazo de sus propios hermanos, los judíos. Otros hablan de algún pecado, incluso de crisis epilépticas. Recientemente he leído a algunos autores que ciertamente están convencidos de que se trata de algún tipo de enfermedad. Una enfermedad que te hace débil, que te hace vulnerable, que te hace frágil. Que eso es un aguijón. No tanto en el espíritu a lo mejor, pero sí en el cuerpo. Y bueno, pues San Pablo insiste en que es para que él no se gloríe. Para que no se gloríe. Y podemos decir, podemos pensar, ¿qué significa eso de gloriarse? Porque él lo dice en muchas ocasiones. Es un tema bastante frecuente, constante en San Pablo, el no gloriarse. Él llega incluso a decir, qué bonito, ¿no? Solo me he de gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo
está crucificado para mí y yo para el mundo. Bueno, pues quisiera hablaros un poco de ese tema y también del Evangelio, que es un tema, o es mejor dicho, es una ocasión muy interesante en la vida de Jesús, cuando va a su pueblo, a Nazaret, y entonces la gente empieza a sentirse molesta. ¿Pero este quién se cree que es? ¿De dónde viene toda esta sabiduría y este conocimiento? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su madre y a sus hermanos y hermanas? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Son temas relacionados, el que habla San Pablo y también el que se nos habla en el Evangelio. Hoy voy a hablaros, queridos hermanos, del ego. Del ego. Yo creo que hace 30 o 40 años se hablaba poco. Yo no recuerdo haber oído hablar mucho del ego. Palabras asociadas sí, egoísmo por supuesto. Pero recientemente, en estos, digamos, 20, 30 años, y ahora mismo, pues ha pasado de ser un término técnico de la psicología a pasar parte del lenguaje ordinario. Y podemos decir, esta persona tiene un ego inmenso. ¿Qué queremos decir con el ego? ¿Y cuál es, si tiene el problema o algún problema el ego? Bueno, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se manifiesta este ego? Y ya desde niños se muestra en lo sensibles que somos cuando nos quieren, nos aprecian, nos valoran, cuando la gente nos presta atención. Y también lo vulnerables que somos cuando nos hieren, nos insultan, se ríen de nosotros. Yo me acuerdo de niño, tendría yo como, estaba yo en la escuela primaria, tendría 7 u 8 años. Iba a casa muy dolido, muy herido. Mamá, que los niños se ríen de mí. Y mi madre no me pegaba, pero casi, va, tonterías. Pues si se ríen, que se rían. Va, ¿qué importa? Y a mí me dolía. Me dolía también, pues, la falta de validación de mi madre, que quería ignorarlo o que yo no le diese importancia. Me ignoraba. Si recuerdas también en la semana anterior, creo que fue, hablábamos de lo que es el narcisismo. Y tiene esto mucho que ver con el ego. El narcisismo viene del mito de Narciso, que vio su imagen reflejada en un lago. Y tanto le gustó su imagen que se enamoró de sí mismo. Y entonces se acercó más y más para verse y al acercarse tanto se cayó al lago y se ahogó. Y desde entonces narcisismo significa excesiva absorción en uno mismo. Hay un trastorno narcisista de la personalidad, y no pequeño, quiero decir, y muy serio. Estas personas se consideran a sí mismas con más derechos que los demás. Son carentes de empatía, a veces de culpa incluso. Y eso exigen un trato especial. Son más importantes. Los otros son irrelevantes. ¿Recordáis también lo que yo decía de Aristóteles?
que considera la buena suerte, ¿no? Que la flecha que viene hacia mí se clava en el de al lado. Eso es buena suerte, es decir, que el de al lado no importa en absoluto. Lo importante es que la flecha no me dé a mí. Eso es lo importante. Yo soy el centro del universo. Esto es tremendo. ¿Cómo venimos al mundo con esa conciencia de ser el centro del universo? ¿Qué pasa después? Y esto es importante. Que estas fantasías de ser el centro brutalmente chocan contra la realidad. Y chocan ya desde, a lo mejor incluso desde la familia, porque después de mí viene otro hermanito, otra hermanita, y ya dejo yo de ser el centro. Se me destrona. Y luego, por supuesto, cuando voy a la escuela, allí tengo que competir con otros muchos niños por atención. A lo mejor no soy el mejor en inglés o en español o en matemáticas, o como me pasaba a mí, que era muy torpe para jugar a fútbol. Y entonces, por una parte, tengo esa fantasía, ese deseo de ser el centro, el más importante, al que todo el mundo debería querer y adorar. Y la realidad. Y es que, bueno, pues de vez en cuando me dan una caricia, pero también, en cuando me descuido, me dan un cachete. Entonces, estas fantasías de omnipotencia, de ser el centro del mundo, se reprimen. Son términos psicológicos, pero son esenciales. Es decir, cuando digo que se reprimen, quiero decir que no se manifiestan, que aparentemente desaparecen, pero que están ahí ocultas, esperando salir. Son como un muelle que con presión, ¿no?, se apaga, mejor dicho, se reprime, se oculta, pero que en cuanto te descuides puede salir, puede saltar. Esas son las fantasías, ¿no?, narcisistas, de ser el centro. ¿Y en quién se manifiestan? ¿O cómo se manifiestan? Bueno, pues se manifiestan en las personas que tienen cualidades. Por ejemplo, si eres un gran jugador de fútbol, entonces sí que puedes presumir de ser muy bueno. O si tocas muy bien algún instrumento musical. O si tienes éxito, si eres popular, con los chicos, con las chicas. Entonces, te permites ¿el qué? Lo que diría San Pablo, exhibirte, pavonearte, enorgullecerte, presumir. Todo es lo mismo. Presumir, engreírse, es la exhibición del yo. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo puede uno exhibirse? Del modo, ahí cada uno ya se las ingenia. Hay muchas maneras. Fijaros, un día me acuerdo que estaba viendo por televisión un señor que le habían dado el premio Guinness, de los récords. ¿Cuál fue su hazaña? Ponerse pinzas en la cara, pinzas de la ropa. Yo no sé cuántas se pudo poner. Toda la cara la cubrió de pinzas. Imaginaos el dolor. Pero para él no significaba nada comparado con la satisfacción de haber ganado, de ser alguien, aunque realmente sea el que se pone más pinzas en la cara. Muchas veces lo he contado, ¿no?, de un chico joven en Hong Kong
y que se sentía muy triste, porque no era especial en nada. No era bueno en los estudios. No era bueno tampoco con las chicas. Dice, aunque solamente fuera, me gustaría ser el mejor en beber vino. Soy el que más vino puede beber, más que nadie. Ser el mejor, ser alguien, ser importante, ser importante. Esto es el ego. Ser importante. ¿Cuántas veces hemos visto a personas, ¿no?, que rezuman satisfacción porque son importantes? Yo me acuerdo de un doctor, en circunstancias muy especiales, que le conocí, y su vida estaba centrada en el sentimiento de identidad como doctor y como alguien importante. Y de ahí derivaba toda su esencia. Yo soy un doctor, mejor que otros, mucho mejor que otros. Y eso es lo que me define. Y como digo, transmitía esa satisfacción, esa presunción. Bueno, pues, y diréis, ¿y eso por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser malo? Y de hecho, pues la sociedad está muy basada en premiar, condecorar, reconocer al que se lo merece o al que lo logra. En los deportes, está clarísimo. Obtener medallas, obtener copas, obtener triunfos. En el mundo de las artes, tener reconocimiento, ganar premios, ganar concursos. Por supuesto, en el mundo académico, ya desde niños, en la escuela, en el kindergarten, ¿no?, las calificaciones, las notas, las matrículas de honor. Todo eso te va dando un sentimiento de confianza, de autoestima, de que eres mejor, de que eres importante, de que eres grande. Premios Nobel. Madre mía. Aún recuerdo Camilo José Cela, un gran escritor, que él decía que su culmen sería obtener el premio Nobel, el máximo reconocimiento. El ego. Ser importante, ser reconocido, ser valorado, ser apreciado. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué va a ser esto malo? Bueno, pues lo cierto es que todos los maestros de espiritualidad han puesto desde el grito en el cielo, ante el peligro de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo, del ego. Y voy a comenzar citando algunos. Y aquí tengo conmigo la Biblia, que nos dice en el libro del profeta Isaías unas palabras tremendas. Dice: todos ellos responden y te dicen, también tú te has vuelto débil como nosotros y a nosotros eres semejante. Ahora aquí viene el tema. Ha sido precipitada al Seol tu arrogancia. Tienes bajo ti una cama de gusanos. Tus mantas son gusanera. Y fijaros ahora que dice: ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de las naciones.
Y aquí los autores han visto siempre la referencia a Lucifer. Es decir, Lucifer quiere decir el portador de la luz, el hijo de la luz. Es decir, al demonio. El demonio que quiere ser lo máximo, que quiere ser el más importante. Y sin embargo ha caído hasta el fondo. Ahí vemos una señal en el profeta Isaías que nos previene en contra de la arrogancia. Por supuesto, otro autor u otro maestro espiritual, Buda. Buda. Y él considera que todo lo que sea centrarse en el yo, en el ego, te va a obstaculizar totalmente para la iluminación. Hay una palabra muy bonita en la lengua pali que se llama anatta, que quiere decir que eso que llamamos yo, personalidad, realmente no tiene sustancia, no tiene consistencia. Y para entrar en el camino espiritual, en la iluminación, hay que darse cuenta de esto. De que toda esta arrogancia, toda esta soberbia, todo este orgullo, todo este culto a mi personalidad, en el fondo es un delirio, una ilusión. Y él dice que tenemos que darnos cuenta de que todo esto es como humo, anatta. Y así entramos en el camino de la iluminación. Por supuestísimo, los maestros espirituales antiguos y modernos han insistido en la importancia de la humildad. De la humildad. Los maestros de novicios y de novicias, en cuanto vieran a un candidato, a un novicio o una novicia, un poco gallito o gallita, le cortaban la cresta enseguida. Porque un novicio o una novicia tiene que ser o un fraile o una monja. Tiene que ser humilde y no destacar, o no querer llamar la atención, o no querer decir, aquí estoy yo. Esa era la formación clásica, ¿no? Que, aunque a lo mejor bien intencionada, no lo dudamos, pero ese furor en destruir el orgullo, el ego, pues consiguió muchas veces lo opuesto. Y esa humildad que buscaban era una humildad fingida, insana e inhumana. Por tanto, queridos hermanos, es importante que entendamos que la humildad, como un fruto del espíritu, como un fruto espiritual, necesita un proceso y un desarrollo y un camino, y no se puede forzar. Por tanto, digamos así en síntesis, ¿no?, que el proceso psicológico espiritual es que las personas reciban validación, aprobación, también frustración. No todo puede ser validación, tiene que también haber frustración. Pero el objetivo es que adquieran un yo, un ego estable, seguro, que adquieran una autoestima, también lo mismo, serena y apropiada, que sean capaces de estar en el término medio entre depresión, es decir, no valgo nada, y omnipotencia, soy el mejor. Bueno, pues estar en el medio. Una aceptación serena de mis cualidades y también de mis límites. Y una vez, y solo entonces, una vez que
se ha adquirido este yo, este ego, poco a poco, gradualmente, serenamente, irlo poco a poco abandonando y entregando al Señor. Esto ciertamente no es lo que hace la gente. Lo que la gente hace es seguir cultivándolo, aferrarse a su importancia. En cuanto hay oportunidad, presumir. Es lo que solemos decir, buscarse a sí mismo. Esto espiritualmente, como digo, una vez que ya se ha adquirido este ego estable, es una auténtica barbaridad. Por eso, si recordáis también, San Pablo decía en alguna carta que hemos leído en domingos anteriores, para que no vivamos para nosotros mismos. Para que no vivamos para nosotros mismos. Y lo hemos expresado también de modo de figuras y de imágenes. Como por ejemplo, que el Señor Jesús se siente en el trono de mi vida, y que yo le deje sentarse ahí. Que Él sea el centro, y que yo esté a su lado, pero que Él esté en el centro. Vivir para Él, para amarle, para servirle, para alabarle. Y eso no significa que yo me tenga que destruir a mí mismo, no. Yo voy a estar a su lado, en pareja. Por eso qué bonito, ¿no? El ejemplo cuando dice Jesús, cargad con mi yugo. Porque un yugo es para dos. No tiene sentido hablar de un yugo individual. Un yugo hace falta cuando dos bueyes, dos vacas, tienen que ir juntas. Entonces, al invitarnos Jesús a tomar su yugo, lo que nos está diciendo es que vamos a estar con Él. Y Él no quiere que seamos absolutamente nada y vacío. No quiere que tengamos nuestro ser, nuestra autoestima, nuestro ego, pero a su lado. El camino espiritual no es la destrucción del ego. Ahí en ese sentido el budismo, con todo el respeto, pues a lo mejor es muy radical. O bien esa radicalidad solamente se puede aplicar ya en los estadios más superiores. Pero para ti y para mí, que estamos en el camino, ¿no? Lo que se nos invita a decir es, Señor, tú eres mi centro y yo estoy contigo a tu lado. Y no decir, yo no valgo nada, que lo hemos escuchado muchas veces. Yo no soy nada, yo no valgo nada. Bueno, ese tipo de expresiones son tóxicas e inapropiadas. Y no por hacerme yo a mí menos, le doy a Dios más gloria, para nada. Insisto, una aceptación serena, tranquila, de mi ser. Y eso, fijaros, puede también calmar, serenar nuestro afán de ser importantes, de ser reconocidos, de ser gloriosos. Hay alguien que dice, y tiene razón, que le pidió al Señor la gracia de ser humilde. Y entonces el Señor se la concedió. Y entonces estaba muy orgulloso de ser humilde. Y entonces se dio cuenta, ¡ay, Dios mío! Si estoy muy orgulloso de ser humilde, ya no soy humilde. Y entonces le volví a pedir al Señor. Y le volví a conceder la humildad. Entonces ya era humilde, de que era orgulloso, de que era humilde. O sea, ¿os dais cuenta? Que no se acaba nunca. Bueno, pues yo también voy a presumir de que en una ocasión fui humilde. Con lo cual, imaginaros qué clase de humildad.
No lo hago por presumir, lo hago para compartir contigo pues mi experiencia, ¿no? Y esto ocurrió en Hong Kong, pues en el año 2002 o 2003. Yo acababa de defender mi tesis doctoral, que no es pequeña cosa. Y entonces, pues, algunos compañeros dominicos me hablaban de la posibilidad de buscar trabajo en alguna universidad, dar clase, si no a tiempo completo, al menos a tiempo parcial. Porque eso es lo que la gente te pide en el mundo, ¿no? Oye, pues, si eres alguien, demuéstralo y trabájalo y consíguelo, ¿no? Pero yo en mi corazón me paré. Y me acuerdo que escuché a mi ser profundo. Y mi ser profundo, lo único que quería en aquel momento, el año 2003, era silencio. Efectivamente eso, nada más, silencio. Tranquilidad. Pasar desapercibido. Y lo que menos quería era ir de universidad en universidad, buscándome la vida, tratando de demostrar algo, pregonando mi valía, haciéndome conocer, haciéndome valer. Eso me repugnaba. Y le dije, Señor, yo no puedo. Y lo que voy a hacer va a ser, te voy a entregar mi vida, mi pequeñez, mis dones, y tú los sabrás utilizar. Y por algunos años, pues no estuve trabajando ni haciendo nada como psicólogo. Luego se me presentó la oportunidad de dar clase en una universidad católica. Y lo acepté, y fueron años bonitos, ¿no? Quiero decirte con esto, hermano y hermana, que también el presumir, el ser importante, el ser alguien, también es un trabajo, también es una cruz, también es un agobio, también es perseguir algo cansino y que al final no te va a dar mucho. Tú crees que sí, pero aquellos que han conseguido lo que durante mucho tiempo estuvieron buscando con tanto interés y tanta ansiedad, una vez que lograron aquello que buscaron, solo sintieron un profundo vacío y profunda depresión. No era para tanto. Por eso, queridos hermanos, qué importante es, cuántas veces lo he dicho, conformarse, con calma, con gozo, con lo poco, con lo poquito, como Diógenes, ya lo he dicho muchas veces, que se reían de él, sus compañeros filósofos, ¿no? Sus colegas, pero Diógenes, qué tonto eres, Dios mío, si supieras adular al rey, no tendrías que comer lentejas, imbécil. Y Diógenes les miró y le respondió, de verdad tienes razón, pero también tú, si supieras comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Es decir, si te conformas con lo poco, con lo que la vida te da, si comes tus lentejitas con cariño, como un don, no tienes que volverte loco, adulando, es decir, fingiendo, aquí y allá, para que la gente te dé ¿qué? ¿Qué nos van a dar? ¿Ser importante para qué? Todos esos emperadores que eran tan alabados, tan reconocidos, en el fondo vivían intensas crisis de paranoia. Verdaderamente. Acababan locos muchos de ellos. No ese es el camino, como siempre supieron los grandes maestros del espíritu. No está en gloriarse, como dirá San Pablo, está en gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la máxima debilidad. Por eso, querida hermana y querido hermano, tú eres muy importante.
pero también el de al lado. Tú mereces ser el centro del universo, también el de al lado. Dios te ama a ti, también al que está contigo. Convéncete que necesitas muy poco para vivir. Cada vez que alguien pues me dice algo bonito, me anima, me encanta y me pongo muy contento. Y me doy cuenta que eso es lo que el Señor me regala y me basta. No necesito nada más. Por eso, hermana y hermano queridos, que sepas apreciar lo que el Señor te pone en el camino y que te sepas contentar. Que no busques más. Conténtate, como diría Diógenes, y ya verás qué feliz eres, qué libre eres. No tendrías que adorar a nadie. Te bastará con lo que el Señor te dé. Aleluya, gloria al Señor. Que Él te bendiga. Amén.